¿Qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas, haces temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. Ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Cuando me tocas con tu Santo. Muy buenas a todos los hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes por ahí? Un abrazote a la distancia. Les habla su amigo y hermano Edgar Solórzano aquí en el programa Cafeteando. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo siempre la palabra de Dios. Espero que estén muy bien. Hoy ha sido un día aquí en Costa Rica y en este día muy lluvioso, pero gloria a Dios, aquí estamos felices y contentos de poder compartir con ustedes siempre un poquito la palabra de Dios. Acuérdense que Cafeteando, mi hermano, es un programa, mi hermano, que tiene que ver con opinión, tiene que ver con enseñanza de la Biblia, a veces en algunos casos son testimonios. Y bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes este tiempo tan bonito. Así es que un abrazo a todos los hermanos, que Dios nos los bendiga, que Dios nos los guarde, que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y bueno, gloria a Dios que estamos aquí con ustedes en este día. Bien, hoy vamos a tocar un tema que creo que va a ser de mucha importancia, que está en el libro de Apocalipsis. ¿Qué les parece? El libro de Apocalipsis, recuerde que significa revelación, fue escrito por el apóstol Juan. Nos habla acerca de las cosas que han de venir, las cosas que están sucediendo. Hay muchas bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, y bueno, es importante que usted y yo lo conozcamos, porque entre más lo conozcamos nos vamos a dar cuenta más de lo que Dios quiere hablarnos. Y el libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice: bienaventurados los que leen, los que guardan y los que escuchan las palabras de esta profecía. Y es importantísimo que nosotros podamos conocerlo más y más y más. Es que yo les invito que hoy usted se siente un ratito, escuche el mensaje de la palabra de Dios y conozca más acerca de esto que es tan importante del libro de Apocalipsis. Qué bendición, hermanos, que Dios nos los bendiga. Recuerde que usted, si quiere alguna petición especial, nosotros siempre estaremos orando. Todos los días oramos a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. Y usted manda su petición al 6050-4007 y nosotros vamos guardando esas peticiones y nosotros vamos a estar orando. Bien, el tema de hoy está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y yo quisiera que usted vaya buscando su Biblia, ponga atención. Este es un mensaje que Jesús mismo le da a la iglesia por medio del apóstol Juan. Y nos habla acerca de este tema tan importante. El famoso mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso.
Éfeso, para los que no sabían, era una ciudad de Asia Menor en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver la introducción aquí para que usted lo vea. Dice, Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana. O sea, era un lugar donde había un templo grandísimo. El apóstol Pablo fue el que fundó esta iglesia en Éfeso. Y por cierto, casi lo matan al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque había mucha idolatría en ese entonces, ¿verdad? Pablo se quedó mucho tiempo ahí, creo que más de 2 años y resto, y montó una iglesia bastante grandecita por allá. Su ambiente estaba lleno de materialismo, porque era una ciudad muy rica y era muy inmoral. En el templo de la diosa Diana habían prostitutas sagradas, o sea que usted parte del, del ritual era entrar al templo y prostituirse ahí con las muchachas que vean ahí, y por supuesto eso hacía que fuera muy popular. A pesar de todo ese ambiente contrario, allí se levantó una iglesia cristiana. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo predicó por ese lugar y se quedó un buen tiempo. Al final, la Biblia nos habla de que estando él en la cárcel, el que llegó a pastorear esa iglesia fue Timoteo. Timoteo, el discípulo de Jesús. Y bueno, la cuestión es que entonces se armó y se formó una iglesia. Lo más interesante es que Jesús, cuando está en Apocalipsis, o sea, Juan escribiendo el Apocalipsis, dice que tiene que escribirle a 7 iglesias y una de ellas es la iglesia de Éfeso. Bueno, por aquí vemos más o menos por dónde quedaba ubicada la iglesia, ¿verdad? Ya en Asia Menor. Y era una ciudad bastante importante. Había un templo grandísimo, todavía se mantienen algunas partes de las ruinas de ese templo, en donde estaba Artemisa. Y eso es en Turquía actualmente, ¿verdad? Y esto es como una introducción para que usted sepa más o menos de qué trata el, el tema, ¿verdad? El significado de la palabra de Éfeso. Éfeso significa deseo ardiente y describe el primer siglo de la historia de la iglesia, el cual se caracterizó por un profundo amor, ardiente celo por Cristo y una inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas. Bueno, es que interesantemente cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso, la gente divide cada iglesia como diferentes etapas que pasó la iglesia a través de la historia y tiene su punto. Pero también, interesantemente, como Dios usa la palabra para hablarnos de diferentes formas, también nos habla a nosotros los cristianos de hoy en día. Nos habla a los cristianos de todas las épocas, pero también nos habla a nosotros también. Y es importante que veamos el objetivo de esta carta para que vea, o este mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso. Veamos aquí, por ejemplo. Dice la Biblia que me propongo, voy a analizar el mensaje de la iglesia de los Éfesos y sacar algunas enseñanzas eternas que en ella hay y que nos servirán para hacer también. Si nos enseña a nosotros a ver si hemos perdido el primer amor, que es importantísimo, ¿verdad? Entonces, revisando lo que Jesús le dice a los efesios en aquel entonces, también nos habla a nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hagamos el versículo 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto es Jesucristo el que está hablando. Y dice al ángel de la iglesia, que representa al pastor de aquel entonces, y él se identifica como el que tiene las 7 estrellas a su diestra, es decir, que tiene a sus ángeles a la diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, Jesucristo, y manda a decir lo siguiente. Pongan atención, hermano, es interesante el mensaje que da. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos y has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo
le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, o sea, era una iglesia que hacía obras. Recordemos que uno para ser salvo no ocupa obras, uno es salvo por fe en Jesucristo, pero cuando uno es salvo, ya usted ha sido salvo, entonces usted ya camina y hace las obras de Jesucristo. Ya usted da como fruto servir a los demás, porque recuerda que el primer mandamiento es amar a Dios, pero el siguiente mandamiento es y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Entonces ya uno comienza a servir. Y esta iglesia hacía obras. Arduo trabajo. Paciencia. Que no soportas a los malos. Que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia que conocía la Biblia. Que conocía la palabra. Y que estaba dispuesta a luchar contra todo aquello que se levantaba en contra de las enseñanzas de la palabra. Los falsos apóstoles en los tiempos de Jesús, cuando Juan existía, fue más o menos después de 90 años después de la muerte de Cristo, ya existían falsos apóstoles. Hoy por hoy existen falsos apóstoles, pero dice que esta iglesia probaba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, digamos, buscando acá, dice Apocalipsis 2, 3 y 4, vea lo que dice, para que usted ponga atención. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduo por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea qué tremendo. Aquí lo que nos está diciendo es que había sufrido, o sea que había tenido que pasar por muchas tribulaciones, por muchas luchas, por mucha guerra, por muchas situaciones difíciles, pero ellos estaban dispuestos a sufrir, y eso es algo que Dios le alaba a ellos. O sea, Jesucristo lo que le está diciendo es, yo conozco esas obras, yo conozco que ustedes han tenido paciencia. Dice que el pasaje dice, interesantemente, dice que has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. O sea, han salido sudor, han luchado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea lo que la palabra del Señor nos dice. Él sigue diciendo, recuerda por tanto de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré por ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Qué tremendo, ¿verdad? Esto el Señor nos muestra cómo el Señor ve una iglesia que trabaja, una iglesia que sufre, una iglesia que estudia la Biblia, que hacen las obras de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La intención del corazón es lo que está hablando aquí. Se han alejado del amor de Dios. A veces nosotros, por servir a Dios, nos olvidamos de Dios, y nos suele suceder a nosotros los que trabajamos a tiempo completo en la obra, y eso es terrible, ¿verdad? Sigue hablando ahí, ya terminando, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y sigue diciendo por ahí, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces vamos a ir analizando un poquito esto poco a poco para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros los cristianos, porque a veces estamos mal y no nos damos cuenta qué tan mal estamos. Y muchas veces tiene que venir el Señor Jesucristo y abrir nuestros ojos y darnos a entender, muy bien, ustedes hacen esto, pero ya perdieron en su corazón el verdadero sentido porque lo hacen. Le pasó a los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes? Los fariseos guardaban la ley, los fariseos buscaban agradar a Dios, pero en el camino se metieron más en la letra que en el espíritu de la letra, y entonces se habían vuelto inmisericordiosos, y Jesús tuvo que decirle, hipócritas, ustedes son como tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro están llenas de podredumbre, y eso es lo que Dios quiere hablarnos. Veamos poco a poco a ver qué nos dice el libro o Jesús en el Apocalipsis acerca de este tema. Bien, veamos a ver, pónganle atención aquí porque es importante que analicemos un poquito. Dice, conoce nuestras obras, el servicio que prestamos, o
dejamos de hacer, ¿verdad? Conoce nuestro trabajo. La palabra griega que se emplea aquí describe el trabajo que nos hace sudar, el trabajo duro que nos deja exhausto, que demanda toda nuestra energía y concentración mental. También dice que conoce nuestra paciencia. En el idioma original del Nuevo Testamento significa permanecer debajo, sostener firme frente a cualquier dificultad. Es la valentía de aceptar el sufrimiento y las dificultades y siempre sale victorioso. ¿Cuánto falta o nos hace a nosotros, cuánto nos hace falta la paciencia, verdad? Y conoce la defensa que hacemos del Evangelio. Pablo había predicho que venían lobos rapaces que causaban dificultades en la iglesia. Eso está en Hechos 20, del 29 al 30, y vemos el cumplimiento en esta palabra. Interesantemente, humanamente hablando, era muy difícil ver en esta iglesia de Éfeso un problema, porque parecía que eran perfectos, humanamente hablando, hacían de todo, conocían la Biblia, hacían obras, trabajaban para el Señor, estaban dispuestos a sufrir, eran sumamente comprometidos, sudaban por amor de Cristo. Parecía que no había nada que los apartara de las cosas del Señor, pero la iglesia estaba bien lejitos de agradar a Dios, y aquí es donde nosotros tenemos que ponernos en cuenta, porque a veces podríamos estar muy lejitos de la voluntad de Dios, y aquí tenemos que ponerle mucha atención. Bueno, sigue diciendo, dice que conoce nuestros sufrimientos. Todo aquel que se ha propuesto seguir a Jesús se expone al sufrimiento, y Pablo dijo en algún momento, ¿verdad?, en Hechos 14:22, que eso era parte del cristianismo. Conoce nuestra constancia. La palabra que se traduce no has desmayado, también se ha traducido que te has cansado de trabajar. Hermanos, todavía no han terminado de batallar, dice Hebreos 12, 3 y 4. Dice que conoce nuestra apatía. Esta es la terrible acusación que se le lanza a la iglesia de Éfeso. La palabra has dejado se puede traducir, dice, abandonado, y puede ser que se haya perdido el primer amor hacia Cristo, o que se haya perdido hacia sus hermanos en la fe. El Señor había enseñado que el amor mutuo debía de ser una señal de cristiandad, pero ellos habían abandonado el amor, el cual todos los demás de nada servía, ¿verdad? 1 Corintios 13 nos habla, en el capítulo 13, versículo 1 y 3, nos habla de eso, ¿verdad? Que si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, ¿verdad? Entonces, aquí yo quisiera como señalar esto. Vamos a ver. El amor a Dios es como, yo lo pongo como si fuera el enamoramiento hacia una novia, hacia su esposa. Entonces, podemos vivir con ella muchos años, pero no la amamos. Podemos ser los mejores proveedores, podemos darle los mejores beneficios que puede tener una esposa. Sin embargo, nuestra comunión, nuestra intimidad con esta esposa está perdido, está seco, se ha perdido ese cariño, ese amor. Y entonces, eso es lo que Dios está reclamando. Igualmente con el prójimo, podemos servirles, podemos ayudarles, podemos hacer muchas cosas, pero nuestro corazón ya está muy alejado de hacer lo que a Dios le agrada, porque no lo hacemos ya con el amor de Dios. Recuerda que el amor es como el sazón que hace la diferencia. El sazón hace la diferencia cuando usted lo hace con amor, y cuando usted ayuda a otros con gran amor, como lo hizo aquel gran samaritano, muestra la diferencia, ¿verdad? Entonces, aquí es el reclamo de Dios, y aquí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta cuánto tiempo pasamos en su presencia. Para mí, la oración es una de las formas en las cuales usted demuestra su amor para con Dios. El tiempo de oración, el tiempo de estar con Él,
el tiempo de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial demuestra el deseo profundo de estar con Él, de desearlo. ¿Recuerdan el salmista que decía, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Es un deseo profundo de estar con Él. Es como aquel hijo que visita a su padre y trata de visitarlo siempre, constantemente, y la mínima excusa siempre lo anda visitando porque desea verlo. El esposo que constantemente está enamorando a su esposa, y aunque ya tienen años de casados, siempre la trata bien, la trata con cariño, la trata con amor, disfruta estar en su presencia. Es que podemos salir a pasear juntos, pero podemos ser dos extraños. Sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos una comunión profunda con Él, que realmente tengamos ese tiempo, que usted anhele estar en su presencia. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Dice que 3 veces al día estaba orando a Dios y levantaba manos al cielo en dirección a Israel y oraba a Dios y clamaba a Dios. Es ese deseo profundo que nace en el corazón de Dios, lo que Dios está buscando de nosotros. Pero la oración no solamente es meterse en un cuarto y estar ahí de rodillas, es la comunión diaria, constante, permanente, el deseo de agradarle. Volviendo al ejemplo de la novia buscando vestirse de tal manera que no se viste para otro, se viste para él. Trata de tenerlo contento. La esposa que le cocina la comida rica que a él le gusta, que él siente que cuando llega a la casa lo están esperando, lo quieren, lo aman, lo chinean. Ella siente el cariño y el amor de su esposo, pero el esposo siente el amor y el cariño de la esposa. Eso es algo que Dios busca de nosotros, el tener ese enamoramiento con Él, ¿verdad? Has dejado tu primer amor, dice el pasaje, y muchos de nosotros hemos dejado ese primer amor por tantas cosas, ¿verdad? Nos metemos en un montón de cosas y no valoramos estar en su presencia. Entonces yo quisiera con que usted y yo valoremos un poquito estas circunstancias. A ver, Jesús mismo nos da a nosotros la solución para volver al primer amor. Vea lo que dice. Jesús exhorta a los efesios a 3 pasos para el retorno del primer amor. Ellos son, primero, recordar, ese es el primer paso en el camino del regreso. Jesús no está hablando a los inconversos, sino que es a los miembros de la iglesia que han extraviado el camino del regreso. El hijo pródigo tuvo que volver a su papá en Lucas 15, ¿verdad? Y recordar que en la casa de mi padre muchos jornaleros hay que no pasan de estas cosas, ¿verdad? Entonces, recordar, la Biblia dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el camino y andad por ella, haréis descanso para vuestras almas. Estar siempre recordando lo que Dios hace por nosotros, recordando lo que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, cuando nos ha suplido, cuando nos ha hecho milagros, cuando el Señor ha abierto la puerta, cuando el Señor ha hecho maravillas entre nosotros y a otras personas también que hemos visto. Eso produce en nosotros un sentido muy profundo de agradecimiento. Entonces el primer camino para poder volver al primer amor es recordar. Y recordar nos lleva a ser agradecidos, y constantemente le estamos dando agradecimiento, y al ser agradecidos, entonces ya nosotros tomamos una actitud humilde y sencilla de que definitivamente sin Él nada somos. Veamos un poquito más acerca de estos pasos para volver al primer amor. Dice, arrepiéntete. Esta es la orden dada dada en tiempos de Dios, ¿verdad? Por el Señor, que dice que destaca y determina la ruptura del mal. El arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿verdad? Ya hay algo muy parecido que se llama el arrepentimiento, pero aquí está hablando del arrepentimiento, no del remordimiento. Los cristianos nunca debemos detenernos y entretenernos con el mal. Arrepentirnos significa admitir, reconocer que tenemos la culpa y cambiar, ¿verdad? De camino, ¿verdad?
Y luego dice hacer las primeras obras, es decir, debemos producir fruto que indica en verdad que estamos arrepentidos y cambiando. Este pasaje nos enseña que podemos ir deslizándonos gradualmente, ¿verdad? O sea que uno dice ahí como un tobogán, ¿verdad? Poco a poco, sí darnos cuenta de que está sucediendo esto en nuestras vidas, ¿verdad? Primera de Corintios 10:12 nos habla acerca de eso, ¿verdad? Muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Así es que tenemos que tener eso. Y este camino que Jesús nos enseña acerca del arrepentimiento es importante y volvernos al Señor de todo corazón. Termina Apocalipsis diciendo lo siguiente, que si no nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad? Va a quitar nuestra corona, ¿verdad? Muy importante que nosotros tengamos clarísimo eso para que no nos pase eso, porque podemos, ¿verdad? Entrar en ese apatía de servir y estar en la iglesia de Dios, pero apatía con Dios, y eso es terrible. Dios lo abomina y dice que tenemos que arrepentirnos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces aquí es donde usted y yo tenemos que tener en cuenta de que tenemos que luchar para lograr alcanzar eso, porque si no, pues no se podrá, ¿verdad? Entonces, muy importante. Quiero terminar con esto. No sé si usted entiende claramente el mensaje de Jesucristo a la iglesia. Luego más adelante podemos estudiar las otras iglesias, pero aquí quisiera que entendamos que lo que Dios resalta, así lo pone en mayúscula, es el asunto de que hemos dejado nuestro primer amor, a pesar de que la iglesia trabajaba, sufría, sudaba, había probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los hallaban mentirosos. Sin embargo, ellos habían perdido esa profunda unión con Él, el deseo de estar en su presencia, el deseo de estar en su palabra. La palabra debe ser prioridad en nuestras vidas. Y cuando la iglesia entra en esa situación, entonces, de no, el Señor dice, arrepiéntete, porque no, así no estás bien, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos claro eso. Dios quiere en este momento, ¿verdad? Es muy importante. Dios quiere que en este momento muchos de nosotros que estábamos desanimados por los problemas de la vida, continuemos con nuestros bríos en la carrera hacia el hogar celestial, y Él busca que nosotros realmente nos arrepintamos y busquemos del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Espero que estas palabritas sencillitas, pero creo que muy profundas, porque son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cale en nosotros y digamos, suave, tengo que hacer un alto en mi vida. No puedo continuar siendo el mismo, tengo que cambiar, tengo que ser diferente con Dios, tengo que obligarme a mí mismo a tener una vida más profunda con Dios, porque Dios me está llamando. Y son días difíciles, hermano, la verdad, donde si nosotros no estamos bien metidos con el Señor, hermano, aunque usted, sin darse cuenta, se va alejando y se va alejando y se va alejando. Hay muchos distractores que nos roban el deseo profundo de estar en la presencia del Señor. Dios les bendiga, gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Les habló su amigo y hermano Edgar Solórzano, y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerde el número para los tiempos de oración: 6050-4007. Con mucho gusto nosotros vamos a estar orando por usted. Que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Bendiciones a todos los hermanos.